¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Entredichos que hoy tiene por invitado a Flavio Volpe. Se trata del presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices de Canadá. Se trata de un maestro en Administración de Empresas por la Universidad de York y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Toronto. Pero por encima de eso, un hombre reconocido por su liderazgo en la industria automotriz y por su participación en lo que fue la negociación del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Flavio, le doy la más cordial bienvenida y me arranco con una primer pregunta. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se negoció y se modernizó a partir de la amenaza proteccionista de Donald Trump y naturalmente entró en vigor en medio de una situación adversa como lo es la pandemia. A un año de la implementación de ese tratado, ¿cuál es el balance que hace de él? Muchas gracias por invitarme. Es un placer hablar con su audiencia y con usted. El TEMEC fue un gran esfuerzo colaborativo, en especial de los equipos negociadores de México y Estados Unidos y los sectores automotrices de México y Canadá, y también los fabricantes de automóviles. Quisimos crear un nuevo acuerdo que incrementara el contenido regional en los tres países en vehículos para venta en el continente. Es un aumento agresivo en el porcentaje de partes y porcentaje de vehículos que tienen que provenir de la región, y es agresivo porque es un incremento a 3 años. Por supuesto, en los primeros 6 meses hubo un acuerdo entre los tres países para tener un cumplimiento informado a partir de la entrada en vigor, pero al mismo tiempo apareció la pandemia. Hubo escasez de chips y también escasez de químicos. Por ejemplo, las inundaciones en Texas afectaron a todos. Es difícil decir cómo ha sido este primer año y cuál ha sido el efecto en los tres países, porque los volúmenes en un mercado normal ha sido un evento único en la vida y ha sido afectado por tres factores. Sabemos que las compañías que fabrican autos en el continente, ya sea estadounidenses o inversionistas extranjeros en Estados Unidos, México y Canadá, participan muy profundamente y muy expansivamente con proveedores de los tres países para llegar del 60% al 75% en autos en las nuevas clasificaciones. Yo espero que el próximo año, para que la producción de autos regrese a la normalidad y vamos a ver los volúmenes de autopartes suban en ese mismo número de vehículos, el volumen de ventas subirá 20 o 30%. Va a ser una gran transición hacia el nuevo acuerdo, pero puede tomar varios años. Ahí, señor Volpe, ciertamente es mejor tener un tratado que no tenerlo. Sin embargo, el actual tratado reviste más un carácter administrativo y restringido que un comercio libre. ¿Comparte usted esa impresión? Bueno, yo creo que lo que dice es la diferencia entre la manera en que la nueva administración estadounidense habla del tratado y la manera en que los gobiernos de Canadá y de México y las industrias ven el acuerdo. Canadá y México ven el TEMEC como una oportunidad para crear nuevos canales de ventas, y los estadounidenses, a través de su administración, han sugerido que el tratado está ahí para ayudar a regular el comercio. Así que es un mundo de diferencia, regular y promover, pero también demuestra el trabajo arduo que debemos hacer en la transición de los próximos años para que la nueva administración entienda que los tres países se conjuntaron en un nuevo tratado para fortalecer a Norteamérica. Sí, por supuesto, el presidente Trump lo enmarcó nacionalmente como un problema, pero para fortalecer a Norteamérica contra las amenazas competitivas comerciales.
y países como China. Ahora, uno de los aspectos más complicados del tratado es justamente en lo relativo a la industria automotriz, es el cambio de reglas sobre el valor de contenido regional que usted ya mencionaba, del contenido regional de autopartes esenciales para los vehículos, particularmente de pasajeros y los camiones ligeros. ¿Cuál es la situación en esa materia y cómo afecta a Canadá y a México este cambio en las reglas de origen? Creemos que ese es el cambio más positivo. Mi contraparte en México, Oscar Alben, trabajamos estrechamente para que los tres gobiernos entendieran que los autos fabricados en 1994, cuando redactamos el Telecan, versus los autos que fabricamos ahora, tienen muchos más componentes y componentes de valor y son mucho más complicados. Las reglas originales capturaban 62.5%, pero los vehículos fabricados ahora tienen 60 categorías y hay mucho valor añadido que se puede fabricar en Norteamérica en lugar de conseguirse en otros lados. Las más reglas capturan esas categorías y luego cambian el lenguaje para decir qué significa surtir. Por ejemplo, en autopartes no solo tienes que surtir componentes principales como motores y transmisiones, sino también por primera vez requisitos materiales. 70% del acero tiene que provenir de la región. Creemos que eso significa para la industria de proveedores de partes en los tres países un aumento de 25% en compras de volúmenes totales en los mismos vehículos manufacturados anualmente. El TEMEC va a ser muy bueno para el sector de autopartes de México, de Canadá y de Estados Unidos. Pese a ello, señor Volpe, y más allá de los tecnicismos siempre difíciles de comprender en un tratado de este carácter, pareciera ser que el cambio en las reglas de origen por parte de Estados Unidos quisiera responder más al afán de atraer la inversión a Estados Unidos y de dar satisfacción a los sindicatos de Estados Unidos. ¿Ve usted ese propósito? Había dos objetivos de los estadounidenses al negociar el tratado. Por supuesto, hay un sindicato muy fuerte y cabildeo y argumentos para trabajadores y sus salarios y también, bueno, el presidente Trump expresó el deseo de que la inversión extranjera directa favoreciera a Estados Unidos. Durante la negociación vimos muchas decisiones que se hicieron durante ese periodo, en especial con el presidente Trump, que eligió a Estados Unidos sobre Canadá especialmente. Y estamos viendo, por supuesto, que la nueva administración usa algunas disposiciones laborales del TEMEC para abrir disputas país a país entre Estados Unidos y México, una sobre partes y otra sobre manufactura de vehículos. Me parece que esas son las complicaciones del nuevo tratado. Es una nueva serie de reglas de origen. Una nueva administración quería influir y poner su firma en el acuerdo, pero conforme, bueno, tenemos un tiempo mínimo de 16 años, vamos a ver un par de cosas en la inversión extranjera directa que serán importantes. Al final, estos tres países fabrican autos juntos mejor que ningún otro país del mundo. No hay ninguna industria que esté mejor integrada que la industria automotriz de Estados Unidos, Canadá y México. Cuando los fabricantes de autos deciden construir los autos del mañana, no se ven influidos por los políticos, sino por la logística, el mercado y el libre tránsito de mercancías en las fronteras y una geografía que permite que toda la cadena de valor, desde materias primas a valor añadido hasta el fundido de partes, en lugares donde tiene sentido.
el sector automotriz de Estados Unidos no es competitivo sin un sector automotriz sano mexicano, pero el sector, y es lo mismo sucede para Canadá y también para México. A largo plazo, los estadounidenses no pueden ganar sin que México gane ni Canadá gane. Así que siempre en el largo plazo ese argumento es así. El Ahora, Telecan no hubiera dado lugar al TEMEC. ahora, pareciera ser que el gobierno demócrata de Joe Biden resultó más republicano que el gobierno de Donald Trump. Bueno, esa es una buena perspectiva. Lo que hemos visto con el presidente Biden es que está dispuestos a hacer una política industrial. Dice que es un libre mercado, pero van a gastar 180 mil millones de dólares en compras y transporte, influyendo en dónde van las inversiones en vehículos eléctricos. Quizá esto se hubiera esperado del gobierno anterior. Todos los gobiernos empiezan con un impulso, con un ímpetu y con un ímpetu bien intencionado y luego se ralentizan un poco con la realidad. Los productores de autos en Estados Unidos son competitivos porque se surten de partes y herramientas y componentes menores en los otros dos países. Los fabricantes europeos y asiáticos que invierten en Estados Unidos invierten porque se pueden surtir de México e invierten porque pueden surtirse en Canadá. Y por supuesto, invierten en fabricar autos en los otros dos países porque es un lugar muy competitivo para venderlo a un comprador en Nueva York, Texas o California o Illinois. Así que también somos dos países que han demostrado una industria y que podemos ser influyentes en Washington, pero lo que es importante hoy es no presionar a la nueva administración, sino que la nueva administración articule sus intenciones, dejar que las cosas se calmen un poco. Y yo creo que las intenciones en Washington están muy alineadas con las intenciones en la Ciudad de México y Ottawa, cuando le quitamos las emociones y al final todos estamos compitiendo contra la entrada de autos chinos muy subsidiados. Ahora, este endurecimiento o cambio en las reglas de origen y en la política laboral no introduce una distorsión en los términos del tratado. Sí, pero lo que será muy interesante ver es que es el contenido del valor de la mano de obra. Si se fabrica un vehículo que paga menos de $16 por hora, entonces se va a tener que surtir ese auto de proveedores que paguen más. Hay algunos casos, por ejemplo, la paga en las plantas de ensamblaje mexicanas es menor escala que Estados Unidos y Canadá. Pero nuestro análisis, en especial durante la negociación, es que la mayoría de los fabricantes de autos no tienen problema en cumplir con ese umbral porque están muy integrados, ya están comprando 40% más de esas partes en otras jurisdicciones. Hay un par de fabricantes de autos que deben ser un poco más agresivos para equilibrar eso. Yo creo que hay mucho ruido por parte de la administración Trump. Ciertamente sus lectores y oyentes que me conocen, yo pasé mucho tiempo señalando eso mientras estuvimos negociando. Estaban haciendo ruido, pero en última instancia estuvimos donde debíamos estar y este número se seleccionó porque es un número manejable para los tres países. Y habrá compañías que deban ajustarse y yo sé que la mayoría de esas compañías que todos conocemos en la industria tendrán ese desafío, van a crear una estrategia y pasar tiempo en el campo para encontrar los proveedores para lograr eso, sin tener que tomar una decisión para mover una planta de México a los Estados Unidos. Una compañía dijo, sí, vamos a pagar lo que sea necesario y yo creo que sería una dinámica interesante para la evolución
de la economía mexicana. Esas son preguntas que mejor se responden con actores mexicanos e inversionistas mexicanos. Hay 65 compañías canadienses que están invirtiendo en México para fabricar partes y sistemas para el sector automotriz, y yo espero que ese número aumente en lugar de que disminuya a través del TEMEC. Ahora, entiendo que a principios de este mes de junio que está por concluir, el 3 de junio para ser preciso, tanto las asociaciones de la industria automotriz, particularmente de autopartes, enviaron una carta a la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, manifestando su posición en torno a la interpretación de las reglas de origen. ¿Cuál es esa posición de los fabricantes canadienses y mexicanos? Quisieras conocer esa posición y cuál sería el impacto en la industria automotriz si no se atiende esa postura de Canadá y de México. Es muy importante entender que las reglas dicen, por ejemplo, que 75% de la parte debe surtirse localmente o 75%, 65%, para que esa parte sea una parte que cumpla en el vehículo, y el vehículo debe cumplir con un 75%. La manera en que hemos hecho eso y en que hemos negociado el tratado y lo que hemos interpretado, una vez que ese motor cumple con el objetivo del 75%, vamos a aumentar el volumen para que sea 100% de cumplimiento. Así que conforme vemos a los vehículos, ese requisito del 75%, vamos a contar el motor como 100% en esa categoría. Lo que sugiere la nueva administración y su interpretación es que el 75 siempre es 75. En lugar de llegar hasta 100, es un poco menor. Y podría ser un poco más difícil para los fabricantes de autos cumplir con ese nuevo requisito. Es un cambio en cómo lo hemos estado calculando durante los últimos 25 años. Y es todo lo que negociamos. Yo creo que lo que debemos transmitir a Washington y a la nueva administración es que las compañías van a tener problemas al cumplir con esto. Son las compañías estadounidenses que fabrican en los 3 países y también otra compañía que fabrica autos en los Estados Unidos. Si no pueden cumplir con ese objetivo y luego tienen que vender, solo estás fabricando autos en México y Canadá y Estados Unidos para consumidores estadounidenses. Si no cumplen con esa prueba mayor, la mayoría de las compañías deberán vender esos autos a un precio mayor, es decir, pagar aranceles. Finalmente, si uno aumenta los requisitos más allá de lo pretendido, solo la gente que pagará son los consumidores, y principalmente los consumidores estadounidenses. 3/4 de esos vehículos van a Estados Unidos. Esta es la razón. Él podría decidir cambiar su posición. Los estadounidenses deben pagar más por vehículos, pero la historia nos demuestra que cuando mostramos el impacto al consumidor estadounidense y al votante, se obtienen resultados más razonables. Es lo que estamos haciendo, incluso como proveedores de partes. Termina siendo más negocios para mis miembros o para las compañías de autopartes mexicanas. Y las compañías que no cumplen con ello lo tendrán que importar. Así que no funciona para todos. Ahora, de no modificarse esa postura por parte de Estados Unidos, va a haber una afectación sobre la industria automotriz. ¿Podría yo pensar que se van a ir a un panel para litigar la diferencia en la interpretación de las reglas de origen? Bueno, todos tenemos fe en que el tratado permite un debate sano para arbitrar en este panel. Así que sí, quizá a través de un panel, pero sí vemos que el gobierno canadiense está participando y creemos que también el gobierno mexicano están involucrados al mismo nivel. Tenemos aliados en la administración para entender eso. Lo que puede haber una resolución antes de llegar a un panel, porque
El mayor impacto sería la pérdida de negocios para los proveedores estadounidenses. Si una compañía de autos fabrica autos en Carolina del Norte y dice, no puedo llegar al 75% a través de la interpretación estadounidense, debemos pagar el arancel, entonces tratará de encontrar esos ahorros y dirá, no trataremos de llegar al nuevo umbral, simplemente lo vamos a bajar. Vamos a importar las partes de Malasia o Taiwán o Vietnam o Europa Oriental. Eso no funcionaría para nadie, en especial para la administración de Estados Unidos. Yo confío en que lo entenderán, lo han hecho en el pasado los gobiernos estadounidenses y de ambos partidos durante los últimos 20 años, finalmente han entendido eso. Yo tengo fe en el proceso. Ahora, voy a referirme a algo que usted ya mencionó, señor Volpe. Señalaba usted el problema que tienen con los chips o semiconductores. Esto producto del efecto que la pandemia tuvo sobre las cadenas de abastecimiento. ¿Ese problema puede terminar beneficiando a Canadá y a México en cuanto a fortalecer las cadenas de abastecimiento o lo puede perjudicar? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha enseñado dos cosas. Hay una dignidad real en hacer cosas. Ha sido un desafío en Canadá. Yo creo que los mexicanos entienden y aprecian el valor del sector manufacturero más que otro país. En Canadá decidimos hace años que íbamos a ser postindustriales y hacer cosas tenía menos dignidad para nosotros. En Canadá hacíamos mascarillas, batas, ventiladores y el sector de autopartes empezó a fabricar urgentemente este equipo. Al trabajar con mis contrapartes mexicanos, yo sé que el sector automotriz de México también lo hizo. Y esto demostró que mientras buscábamos los componentes de menor precio y hacíamos que el costo de valor añadido fuera muy local, casi tuvimos una catástrofe de salud aquí en Canadá y México, como lo que vio Italia, como China inicialmente o como Nueva York. Otra cosa es que durante este tiempo dejamos de fabricar autos durante 2 meses. Los contratos de los microchips fueron a los teléfonos y laptops. Ahora tenemos escasez y todos nosotros dependemos del suministro externo porque buscamos el precio menor. 10% de los fabricantes de chips vienen de un solo estado en China. Yo creo que la dinámica de esto, incluyendo la tormenta en Texas, una tormenta una vez en cada 100 años, alteró la producción, hizo que todos, fabricantes y del sector de autopartes, creemos que el valor del just in time e importar lo necesario y decir, como el gobierno de Biden, gastemos miles de millones de dólares en fabricación de microchips. Añadamos un poco de costo para que los productos que fabricamos tengamos el seguro cuando llegue la próxima tormenta, sea proverbial y literal que estaremos bien. Así que yo creo que lo que la pandemia y el desabasto de microchips han hecho es crear un sentido más comunal en Norteamérica. Y podemos obtener todo lo que necesitamos en Canadá. También se puede obtener en Europa. Puede costar más, pero no vale la pena tenerlo que no tenerlo, en especial cuando se necesita. Como el nuevo TEMEC ha cambiado la teoría comercial, la vía del comercio ha sido la globalización. Yo creo que el TEMEC ha documentado esto para hacerlo más localizado. Yo creo que buscar los costos menores y el just in time en 2020 y 2021 va a forzar a todos a decir, ¿no debería gastar un poco más para hacerlo bien y que sea confiable? Ya. Ahora, señor Volpe, hay dos factores que influyen en un giro que puede tener la industria automotriz. Por un lado, las políticas proambientalistas y por el otro lado, las políticas a favor de evitar el cambio climático. Hay pues una transición del motor de combustión
a los vehículos eléctricos. ¿Esa situación igualmente afecta a Canadá y a México o es un desafío que se puede resolver? ¿Cómo va a impactar a la industria automotriz? La mejor ventaja que Canadá y México y Estados Unidos en el sector automotriz es que hay dos sectores automotrices para servir al consumidor estadounidense. Así que hay mucha discusión en Canadá. Dicen, ayer el gobierno federal anunció que van a prohibir la venta de vehículos de motor de combustión interna para 2023. Si bien pienso que es honorable y noble tener este objetivo, lo único que falta es que 75 de los vehículos que fabricamos aquí se venden al mercado estadounidense. Y en México esos números son muy similares. El mercado estadounidense, dirigido por California, nos va a llevar a los mercados eléctricos, a los autos eléctricos. Ahorita estamos hablando de autos eléctricos y autos de motores de combustión interna. Mis hijos que están en sus 30 no van a tener que decidir. Todo va a ser eléctrico o de cero emisiones. Y es una distinción importante porque todo es cero emisiones. Si tú haces puertas para un Tesla Modelo 3 o motores para un Tesla Modelo 3, es un proveedor del mercado eléctrico. Para que sean competitivos, el costo de las baterías y otros electrónicos hacen que suba el precio del vehículo. Así que la mejor manera para la electrificación de vehículos y sea más competitiva en costos es que todo lo demás que hagamos, ya sea autos con motor de gasolina, van a necesitar modernizarse y reducir costos en el resto del vehículo para mantener el mismo precio de venta. Es importante la especialización en México, por ejemplo, para fundir aluminio, donde se invierte, se refine y sigue siendo un líder mundial en ese ámbito, solo como la producción, tal y como la producción de aluminio en Canadá, porque el aluminio es sumamente importante en los vehículos eléctricos. Los comentadores, los gobiernos, les gusta hablar de los vehículos eléctricos como experimentos de ciencia o cohetes espaciales, y son autos. Y entonces todo el vehículo, todos aquellos que son proveedores de vehículos eléctricos, les puedo decir que Estados Unidos y Norteamérica no van a poder competir con China si si pensamos en los componentes eléctricos separados de los cinturones de seguridad. Y México y Canadá son los dos socios principales para el futuro del mercado estadounidense. En ese sentido, la última pregunta, señor Volpe. Visto que Canadá y México están afrontando desafíos tanto en las reglas de origen como en las políticas ambientalistas, ¿opina usted que tendrían los dos países que acercar sus posturas e integrar una política frente a la política de Estados Unidos en cuanto al tratado se refiere? Yo creo que ambos países respetuosamente han buscado sus beneficios y ya sé que trabajamos juntos, pero también trabajamos estrechamente con Estados Unidos. Tenemos mucho traslape con Estados Unidos al respecto, en donde beneficia que ambos países trabajen juntos, como pasó con el TEMEC. Yo le doy el crédito a México, por ejemplo, en las negociaciones finales del TEMEC, los estadounidenses querían tener una cláusula sunset durante 6 años. Hicimos toda esta negociación y fue terrible. Y México lideró las negociaciones con Estados Unidos con el apoyo de Canadá. Y así llegamos a 16 años. Yo creo que Canadá y México en especial, nuestras industrias son muy estrechas. Mi amigo Oscar en la Ciudad de México hacemos mucha planeación, muchas estrategias e investigación juntos.
Yo creo que en autopartes estamos muy alineados y ambos países deben trabajar juntos al acercarse a Washington. Pero también creo que es muy importante que México eh, cuide sus propios intereses. Hay dinámicas específicas para México y nadie debe ofenderse cuando esto sea así en Canadá y viceversa. Yo diría que he pasado gran parte de mi carrera en negocios internacionales, el movimiento internacional de las finanzas y manufactura y gestión de activos, y nunca he visto una colaboración que dé más frutos que cuando los sectores de autopartes canadienses y mexicanos se han reunido en las negociaciones comerciales. Tuvimos muy buenos resultados para ambos países durante la negociación del TPP y fue liderada por completo por México y nosotros actuamos como respaldo y fue muy bueno. Y también en el nuevo Telecan, cuando escribamos la historia del TEMEC en 20 años, cuando haya otro, la historia dirá que los proveedores de autopartes y la manufactura de autos en México y en Canadá obtuvieron su mayor impulso y sus mayores inversiones por los términos que negociamos juntos. Muy bien. Pues yo le agradezco mucho la disposición, sobre todo estando a punto de cumplir un año de la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio. Le agradezco mucho, señor Volpe, la disposición, como naturalmente le agradezco a los seguidores del Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.